Vamos a utilizar de base el Evangelio de Lucas, un médico, un amanuense del apóstol Pablo durante su ministerio. Y en esta ocasión está ejerciendo una función de historiador para más bien darnos un panorama de cómo era el entorno en donde Jesús se encontraba. Ahora, hay una pregunta que surge. ¿Qué pasaría si saliéramos a la calle y a manera de sondeo preguntáramos quién fue Jesús y qué pudo enseñar? Casi estamos seguros de que las respuestas van a ser respuestas variadas, van a ser respuestas aleatorias y muchas de las respuestas no estarán a tono a la realidad. Por ejemplo, algunos podrían decir que fue una especie de Ernesto Che Guevara sin boina, que existió hace unos 20 siglos atrás trayendo ideas reformistas. Otros podían decir que era una especie de revolucionario que terminó crucificado en la cruz romana por ser una amenaza al imperio. Otros posiblemente lo hubiesen catalogado como un pensador religioso de su época hace unos 20 siglos de distancia. Otros lo podrían señalar como un profeta extraordinario en la cual hombres como Gandhi emularan sus virtudes. Otros podrían sacarle ventaja escribiendo libros y haciendo fortuna. Y en realidad, siendo de esa manera lo que acabamos de señalar, podemos darnos cuenta de que no hay un consenso la cual especifique claramente quién era Jesús y lo que él enseñó. Ahora, la pregunta que un individuo sensato debería hacerse es: ¿qué es lo que las fuentes históricas indican quién era Jesús y cuál era el contenido de su mensaje? Y es por eso que cuando nosotros vamos al Evangelio de Lucas, él presenta el contexto histórico, siendo así, digamos que más exacto en cuanto a cómo él presenta el Jesús histórico en comparación a Tácito y Suetonio en aquella época. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 3, versículos del 1 al 2, cuando dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisania tetrarca de Abilidia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Unos meses después, Jesús inició su ministerio. Fíjese, el capítulo 3, en los primeros versículos, lo que hace es que presenta una exhibición de conocimiento histórico del evangelista Lucas. Ahora bien, eso es lo que muchos podrían decir, pero en realidad no es una simple exhibición de conocimiento histórico. Tampoco es una muestra de pedantería o de jactancia. Lucas lo que está haciendo es dejando saber que él conoce muy bien la época de Juan el Bautista y la de Jesús, dejándola lo que se llama consignada o señalada. Y esta declaración de Lucas tiene un contenido en donde se requiere estar bien enfocado para tener lo que se llama un lente nítido a lo que él quiere presentar. Miren, número 1, Lucas establece una pirámide de poder o un orden jerárquico. Segundo, inicia con Tiberio César. Ahora, ¿quién era Tiberio César? Aparte de ser el emperador, había dejado de ser heterosexual para ser homosexual y finalmente un pedófilo. En otras palabras, era un degenerado sexual. Vivía en una finca llamada Nápoles
hoy que se conoce como Capri, en la cual tenía niños, la cual él llamaba pececillos y abusaba periódicamente de ellos. Otro aspecto importante, se habla de Juan el Bautista como Jesús de Nazaret, y Juan, valga la redundancia, ejercen su ministerio contemporáneo. Entonces, durante el periodo de Tiberio César. Entonces, luego en el orden jerárquico estaba Poncio Pilatos, que tenía dos preocupaciones como representante y comandante de la región, que era tranquilidad en las calles y que se pagarían los impuestos de Roma, que se imponían a las provincias, y el resto Poncio Pilato no le importaba. Poncio Pilato dominaba bajo la estrategia dosificada de lo que se llama el terror, introduciendo agentes encubiertos en las multitudes para que mediante el uso de la espada infringiesen daño. Ahora, y eso lo que hacía era que generaba un alto grado de intimidación y tranquilidad en las provincias por largos periodos. Ahora, el orden moral y la decencia no era prioridad dentro de la política de Poncio Pilato, sencillamente porque no estaba integrada en su estructura personal. Entonces, otro aspecto es la posición de poder, que era el rey Herodes. Y Lucas presenta al rey Herodes para dar a conocer que su función de rey jugó un papel fundamental en el tiempo de Jesús. Roma tenía lo que se llama una especie de tranquilidad en Judea por la presencia de Herodes. Y no era más de faltar, él no era judío, Herodes era idumeo, era de Edom. Aún así, Roma tenía mucho cuidado en tratar con Herodes, porque era un hombre sin escrúpulos morales. A él no les molestaba tener que matar a su esposa y a sus hijos si fuese necesario. Por eso decían los romanos que era mejor ser el cerdo de Herodes que el hijo de Herodes. Entonces, eso en otras palabras, Herodes no mataría a un cerdo, pero sí podía matar a sus hijos con mucha tranquilidad. En otras formas se podría también indicar que Herodes tenía habilidades políticas y tenía destrezas de liderazgo extraordinarias, y podía estar en bando perdedor durante un levantamiento civil y terminaba en el bando ganador. Ese era el Herodes de ese tiempo. Entonces se puede ver el orden de poder al final, en la cual se encuentran Anás y Caifás. Y fíjense, los judíos no tenían dos sumos sacerdotes, tenían más que uno. Y durante el ministerio de Juan el Bautista y de Jesús había un sumo sacerdote real que manejaba bajo la sombra de todos los asuntos del templo, Anás. Luego el segundo sumo sacerdote que hacía ciertos cambios era Caifás, pero todos sabían que el sumo sacerdote era Anás. Y cuando aprendieron a Jesús para su crucifixión, dice que fue llevado ante Anás. Los dos sacerdotes eran terribles. El Talmud cuenta, mire, que Anás tenía un grupo de hombres con bastones que utilizaba para abrir paso, causando intimidación. Entonces, escuche bien. Luego de haber señalado todos estos aspectos, podemos resumir de la siguiente forma. Si el emperador era un degenerado, el representante Poncio Pilato, un hombre sin escrúpulos hacia el orden provincial, y los líderes nacionales eran malos, eran ineptos en el arte del buen gobernar, la pregunta es qué se podía esperar, hacia dónde se movía el pueblo de Israel. Entonces tenemos que tomar siempre en consideración lo que el evangelista Lucas nos está diciendo en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Ese era, escuche bien, el mundo en donde estaba Jesús,
No es el mundo que durante muchos años, mediante anuncios navideños, nos han venido vendiendo, como los anuncios que hacen de estas compañías de sodas o refrescos que tienen un renombre a nivel mundial. Entonces, eso era lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo, y usted va a notar que Lucas lo presenta entre los versículos 1 y 2 para darnos un pequeño resumen de lo que está sucediendo. Ahora, la pregunta es, ¿cuál era la predicación de Jesús? Entonces, para poder contestar esta pregunta, tenemos que ir entonces a Marcos. Y vamos a concentrarnos en el capítulo 1, versículos 14 y 15. Fíjate esto. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Fíjese, el mensaje de Jesús tenía 4 aspectos. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, creed en el evangelio. Si analizamos desde la óptica bíblica estos 4 aspectos que Jesús presentó para captar su propósito, lo podemos identificar de una manera que podemos entender entonces cuál en sí era su proyecto. Mire, el mensaje de Jesús indicaba que ya el tiempo se había cumplido. Durante los siglos, judíos estuvieron en espera del Mesías, la salvación, la redención, que Dios entrara a la historia. En otras palabras, la irrupción del Todopoderoso. El mensaje de Jesús, ya ha llegado el tiempo. No tenéis que esperar más porque el tiempo se ha cumplido. Entonces, un detalle interesante es que Jacob, escuche bien, cuando está a punto de morir, dice que va a bendecir a sus hijos. Y usted puede notarlo en Génesis 49:10. Y en Génesis 49:10 señala en qué momento tenía que producirse la llegada del Mesías. Por eso es que dice el versículo 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se consagrarán los pueblos. La pregunta todológica que surge es, ¿quién es Silo? En hebreo, Silo significa tranquilo, tranquilidad, significa reposo. Es el enviado al que le corresponde el cetro, al que da descanso y el que trae paz. Es una designación del Mesías. Es por eso que Jacob habló de manera profética y con trascendencia. Que todavía Israel no estaba constituido como nación, y en el plan orquestado por Dios había una serie de eventos que serían contundentes para Israel y la humanidad. Por eso que el Mesías vendría en un momento en que el reino de Judá no tendría cetro. Estaría bajo el reinado de uno que no sería judío. Y esto sucedió solo una vez en el pueblo hebreo, durante el reino de Herodes, que no era miembro de la tribu de Judá porque era idumeo. Y como señalamos anteriormente, pertenecía a Edom. Es por eso por lo que cuando los esenios, que eran los que esperaban al Mesías en el desierto, se enteraron de que el rey Herodes era el que estaba en posición, dejaron Qumran y se mezclaron con el pueblo de Israel porque el Mesías tenía que aparecer. O sea, ellos estaban, como dirían por ahí en un anglicismo, traqueando la llegada del Mesías. Si el poder estaba en manos de un no judío
y si el cetro estaba en las manos de uno que era de la tribu de Judá, eso indicaba que el Mesías estaba por llegar en un periodo de aproximadamente más o menos como unos 10 años. Pero déjeme decirle, en ese periodo Herodes se muere y los esenios se regresaron a Qumrán porque no vieron la llegada del Mesías como ellos habían especulado. La diferencia era que él había llegado mediante una virgen y no lo pudieron discernir. La afirmación de Jesús era que el tiempo se había cumplido y era ya. No tener que esperar más. Entonces, podemos ver que en el segundo aspecto, y este aspecto es importantísimo, cuando dice que el reino de Dios se ha acercado. Para muchas personas identificar el reino de Dios es bien complicado. Algunos lo identifican con la iglesia. Y eso pasó con la iglesia católica durante la Edad Media. Pensaban que como el reino de Dios era como la iglesia, podían organizar cruzadas, hacer una inquisición con los que se desviaban de la enseñanza ortodoxa. Otros piensan que el reino de Dios es algo que está en el futuro. En otras palabras, estamos esperando aquí hasta que Cristo venga a implantar el reino en el futuro. Pero fíjese, la visión de Jesús no era esa. Él no identifica el reino de Dios con la iglesia, pero no piensa que sea algo que está sobre el futuro. Porque en el futuro se consumirá de manera plena. Y cuando hace énfasis de que el reino se ha acercado, podemos ver cómo Él lo da a relucir en Mateo 12:28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios ha llegado y se puede entrar. Solo pueden entrar aquellos, escuche bien, que no merecen entrar. Se puede notar en la parábola del padre con sus dos hijos pródigos, que es una hermosa historia que se puede decir que tiene dos actos. En esta historia Jesús muestra quién entra y quién no al banquete del Padre. Cuando dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar, dice la Escritura, su vientre de algunas algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Pero dice que volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Dijo, me voy a levantar, voy a ir a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y dice que levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, dice la Biblia que el padre lo vio y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre el cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies.
y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto era, y ha revivido, y se había perdido, y es hallado. Y dice la Escritura que comenzaron a regocijarse, y ahí termina el primer acto. Ahora, el padre hizo una repartición de bienes a su hijo menor, estando en vida, algo que no es común en el contexto cultural judío. El joven juntó todos sus bienes y se marchó a un país extranjero. Cuando un individuo se va a un país extranjero teniendo dinero, la gente lo quiere mucho. Da igual del color de piel, si eres gordo, de la nación que venga, como su pasaporte, no importa. Una vez empieza a hacer fiesta, la gente te quiere. Si eres negro, qué morenito más simpático. Si eres gordo, qué gordito más gracioso. Y es asombroso cómo el dinero ubica a los individuos en estatus de privilegios, no importando las apariencias, la nacionalidad y el tipo de pasaporte. Ahora, la parábola da a entender de que el joven comenzó a gastar sus bienes sin pensar que habría de tener problemas el día de mañana. Pero cuando se dio cuenta que ya no tenía dinero, ¿qué problema? Cuando viene una crisis económica, ahí la gente descubre que el pasaporte no es válido en ese país. El negro simpático ahora es un negro detestable. El gordito ahora es un gordo desagradable. Sencillamente porque ya no hay dinero. Lo único que a este joven le queda era arrimarse a alguien de esa región. Por eso es que consigue un trabajo que dentro de su cultura, trabajar con cerdos era algo inmundo, nauseabundo, repugnante. Era un mal trabajo para un judío, mal pago y pasaba hambre. Y cuando él le daba de comer a los cerdos, él se preguntaba, ¿quién fue ese animal tan impuro como el cerdo? Y se hartaba de algarrobas. Pero dice la Escritura que él volvió en sí y tenía ahora en su mente lo siguiente: ahora no tengo hambre, paso hambre, me encuentro en circunstancias miserables. Si aún el trabajador más modesto en la casa de mi padre come bien, esto yo no me lo merezco. Pero voy a intentar que mi padre me ayude. Me voy a levantar, voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Dice entonces que se fue a caminar rumbo a la casa de su padre, y posiblemente podemos decir que estaba repitiendo ese guión que iba a decirle a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Había convertido la frase en una posible letanía porque deseaba la aceptación de su padre. El padre parece que al caer el día se quedaba mirando en la lejanía, esperando la llegada de su hijo algún día. Seguramente se quedaba hasta que el sol se ponía. Y parece que un día, en una de esas tardes, vio a alguien venir en la lejanía hasta que pudo detectar que era su hijo. Y fue corriendo hacia donde él. Al acercarse, lo abrazó y se echó sobre el cuello de su hijo y no lo dejó terminar al muchacho el guión que ya tenía preparado. El padre interrumpe el comentario del muchacho diciendo: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano, calzadlo en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo.
y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto y ha vivido, o ha revivido, y se ha perdido y es hallado. Comenzaron, dice que a celebrar, a regocijarse. Entonces, ¿quién evidentemente sabe que ni lejanamente el joven no merece ni ser bien recibido ni tampoco ser parte de la fiesta? En última instancia, es un pecador ingrato, pero él finalmente decide acudir a la misericordia de su padre, que le permite ser parte de una fiesta de celebración. Y fíjese el segundo acto de esta parábola. El versículo 25 dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa. Dice que oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados preguntó qué era ello. Y le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta, regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Ese es el segundo acto. Y exactamente con las mismas palabras que concluye el primer acto, no todo el mundo está dispuesto a entrar a la fiesta del rey. El hijo mayor regresó de trabajar, escuchó una algarabía con danzas, júbilo y aplausos. El hijo mayor le pregunta a uno de los criados, preguntándole: a ver, ¿qué es esto? Tu hermano, que se había marchado, regresó, y tu padre ha dado órdenes de hacer una fiesta, matando el becerro gordo, y todos participamos de su regreso. Él estaba perdido y fue hallado, estaba muerto y ahora vive. El hermano mayor dice: a esa fiesta yo no voy. En otras palabras, a fiestas donde se festeja la llegada de indeseables, yo no participo. Toda esa actitud era el producto del resentimiento acumulado por el tiempo, y había llegado el momento de darlo a conocer. Y el hermano mayor decía: he aquí tantos años te sirvo, ni habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Por eso que en el versículo 30, cuando dice: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Mira, hermano, el reino es una fiesta, y ninguno de nosotros merece entrar a esa fiesta. Pero curiosamente, los que entran a esa fiesta son aquellos que reconocen que han pecado a Dios y contra la ley. No merecemos en lo absoluto ser llamados sus hijos. Él es el que corre al ver sus hijos perdidos para abrazarlos, porque estaban perdidos, mas fueron hallados. ¿Quién se queda fuera de la fiesta? Aquellos que se creen tan buenos que lo único que se puede reconocer es lo bueno que ellos dicen que son, y no mezclarlos con la gentuza como el hermano menor. El reino ha llegado y nosotros decidimos si queremos entrar o no. La pregunta es: ¿actuaremos como el hermano mayor, que decidió no participar en la fiesta de bienvenida, o seremos como el menor, que habiendo malgastado parte de su existencia participó de la fiesta por el amor incondicional del Padre, que restaura, dignifica, restituye a aquellos que son sus hijos?
arrepentidos. En adición, hay que indicar que el tiempo se había cumplido, el reino se había acercado. También Jesús señaló diciendo arrepentidos. La palabra arrepentirse, que son dos palabras distintas en el hebreo, que indica girarse y volverse, lo que implica en el contexto cultural judío que se camina en una dirección contraria a Dios en la vida sin dirección alguna, y es necesario dar un giro para volverse hacia Él. Por eso que significa más bien un cambio de conciencia en el concepto griego, lo que implica un cambio de mentalidad desde la coronilla hasta la planta de los pies. Es un girar del pensamiento con una meta definida que lleva al individuo a encarnar ese giro de pensamiento mediante la conducta. Se puede decir que Jesús dice: el tiempo ha llegado junto con el reino, por lo tanto es necesario que se haga un giro y puedan volverse a Dios, donde está la puerta del banquete. No es la dirección en que van, por lo que están haciendo es alejándose cada vez más. No importando sexo, ideología religiosa, estatus de vida o cosmovisión política. Por eso Lucas demuestra sus habilidades como un historiador, al ser también un médico. Dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Dice que respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Esto usted lo puede encontrar en Lucas 13:1-3. ¿Pensáis que estos galileos pueden, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y dice: no antes, si no os arrepentís, todos han de parecer igualmente. ¿Sabe? La gente se acerca a Jesús y le dice: oye, mira, tú sabes que a veces la gente de Pilato se disfraza entre la multitud y comienza a dar cuchillazos con la intención de guardar el orden. Pero unos paisanos tuyos bajaron de Galilea a presentar unos sacrificios y la gente disfrazada de Pilato los estaban vigilando. Y en un momento determinado comenzaron a sacar sus espadas, cuchillos a diestra y siniestra, y la sangre de los paisanos se mezcló con la sangre de los sacrificios. Recuerda que Dios quiere ley y orden, y muchas veces Dios obra de forma misteriosa porque existen personas que son agitadores generando revueltas y disturbios. Pero Jesús le dice: no se equivoquen, no piensen que los paisanos míos que vinieron de Galilea eran más pecadores que otros y por eso Dios los castigó, utilizando soldados romanos para infligir tal castigo. Jesús, en otras palabras, dijo: quiero aclararle, si no os arrepentís, todos van a padecer igualmente. Además les dijo: recuerden aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Déjeme decirle: no. Antes, si no arrepentí, todos han de padecer igualmente. Mire, Jesús fue bien directo, demostrando imparcialidad, y no consideró más o menos pecadores a los encubiertos por Pilato, ni tampoco los que estuvieron colaborando con Roma y contribuyendo la torre o construyendo la torre de Siloé para apoyarse al acueducto romano, el cual estaba cayendo. Y esto lo que hizo fue que los mató a todos en el acto. Muchos lo reconocen como una especie de manifestación justiciera de parte de Dios por colaborar con el perverso imperio romano. O sea, Jesús le dijo: mire, yo no quiero que sepan que Dios tiene simpatizantes de derecha o de izquierda, y de no empezar a caminar hacia la dirección de Dios, todos han de perecer.
Por eso cuando dice el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos. Y después dice, cree en el Evangelio. La palabra evangelio le damos un contenido muy religioso y le damos un contenido bien teológico. En el tiempo de Jesús era sencillamente una nueva noticia. Pero en realidad, en toda, como podríamos decir en palabras finas, en antonomasia era la buena noticia. Aparte de que el tiempo se había cumplido, aparte de que el reino se había acercado, de que había que volverse a Dios, les dice que hay una grandísima y buena noticia. Existe una nueva relación con Dios, no por nuestros méritos, sino porque Dios es amor. Y es por eso que Lucas recoge este relato en un parecido en la parábola de los dos hijos pródigos. Pero en este caso presenta la situación de un fariseo y un publicano. Jesús dijo a ellos que confiaban en sí mismos como justos, fariseos, y menospreciaban a los otros. Dijo también esta expresión, que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Dice que el fariseo puesto de pie oraba consigo mismo de esta manera, diciendo, Dios, yo te doy gracias, porque no soy como los hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. El primero de los personajes en esta parábola, si usted se da cuenta, uno de un concepto psicoespiritual, igual que el hermano mayor del hijo pródigo, lo era el fariseo. Fariseo significa más bien sfar, en hebreo es apartado, separado para Dios. Se había situado en la parte delante del templo para que todos lo vieran, que él oraba consigo mismo y posiblemente oraba hasta en hebreo, y para él se escuchaba delicioso e inició un proceso de comparación. Ladrones, injustos, adúlteros y aún como a este publicano. El segundo, la Torá establece un ayuno al año, pero yo lo hago 2 veces a la semana, equivalente a más de 100 veces al año. Solo te digo, para que sepas que soy mejor que los otros hombres. En cuanto a diezmos, quiero decirte que ni te cuento, porque tu Torá establece un diezmo que es trianual. Una parte la disfrutan las personas con su familia, la otra para los necesitados y la otra para los levitas. Yo soy generoso, decía el fariseo, porque todo lo que tiene que ver con diezmos, yo no lo discuto. Lo divido y te lo doy. Pero fíjese el segundo personaje. Dice que el publicano, estando lejos, no quería ni alcanzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, soy propicio a mi pecado. El publicano asumió una posición realista, demostrando con una transparencia su condición ante la presencia de Dios. No voy a detallar mis pecados, porque tú los conoces mejor que yo. La única esperanza que tengo de poderme acercar a ti es que tú seas propicio. Mi condición pecaminosa no me permite tapar que estoy existencialmente necesitado. Y Jesús inmediatamente señaló diciendo, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En la buena noticia, Dios nos va a aceptar a pesar de ser pecadores. Él conoce nuestros pecados mucho mejor de lo que nosotros lo conocemos. Él sabe que nosotros no tenemos ningún tipo de mecanismo para sobornarle porque Él conoce todos nuestros pasos. Es por eso por lo que no necesitamos comprar su perdón para adquirir su gracia.
La demanda divina es que podamos ser transparentes como lo fue el hijo pródigo y lo fue el publicano. Ser lo suficientemente gallardo para aceptar quienes somos, porque Dios a través de su Hijo Jesucristo hizo patente su amor para con todos nosotros, esperando que reconozcamos su sacrificio, lo cual siendo inocente asumió culpabilidad para todos nuestros pecados. Fíjese, hermano, el mensaje de Jesús no es estar en la organización de Dios y ya tienes un pasaporte para el cielo. Ese concepto que muchos hemos creado es diametralmente opuesto al propósito divino. La palabra iglesia, Jesús lo utiliza 2 veces y es en el Evangelio de Mateo. No es que él no creía en la iglesia, claro que creía en la iglesia, pero creía en una relación, en una dinámica relacional, de conocerle, relacionarse, adquirir identidad con él. La solución de los problemas de la humanidad no es que ellos sean parte de un grupo, sino que tengan una relación personal con Cristo. El mensaje de Jesús tampoco era la idea de una jerarquía eclesiástica. Y es curioso, en la historia de las 2 parábolas, en las 2 ocasiones, el hijo menor se dirige directamente a su padre y el publicano se dirige directamente hacia Dios en el templo. En ningún momento hay un sacerdote, sino que van a cara descubierta y con completa transparencia a confrontar su realidad con quien tenían que hacerlo. No es algo que tenga que ver con nuestros méritos. Lo que tenemos que reconocer es que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentido y cree en el Evangelio. Este es el mensaje de Jesús, que fue efectivo durante su ministerio y que todavía sigue siendo patente en este siglo XXI para todos nosotros. Unid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar, dijo Jesús. Dios, gracias por tu Hijo Jesucristo, que asumió nuestra posición por nosotros en la cruz del Calvario, no mirando nuestra condición pecaminosa, tomó toda la responsabilidad por amor para poder darnos justificación, salvación, regeneración, adopción, para ser parte del reino celestial con Él. Bendiciones.